Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó, como dice el canto. Amados hermanos, familia de familias, qué bueno, gracias porque nos permites entrar hasta la comodidad de tu casa. Es una bendición para nosotros poder llegar ahí y que juntos podamos compartir el consejo de la palabra. Te invito para que vayas, tomes tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, tu Biblia, para que juntos podamos aprender algo nuevo el día de hoy. Quiero recordarte que este día, viernes en punto de las 7:30, tenemos nuestro altar familiar para que puedas conectarte con nosotros, ¿verdad? Y poder tener un momento de bendición a nivel familiar, ¿verdad? Así es de que para nosotros pues es una muy preciosa bendición, ¿verdad? Y quiero hacer una oración para entregar y poner este tiempo en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque eres bueno sobremanera, Señor, y te suplico, Señor, que derrames de la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que podamos llevar el consejo de tu palabra, Señor, y que hasta donde lleguemos en esta transmisión, Señor, puedan ser edificados y bendecidas las vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. También quiero invitarte para que si tienes alguna petición, alguna oración, algún testimonio que contarnos, pues nos lo hagas llegar por medio de la página de Facebook o por medio de nuestro chat. Al final queremos orar por, por las peticiones que entren, ¿verdad? También quiero decirte que estamos contentos pues porque el Señor está en control de todas las cosas, ¿verdad? Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y quiero decírtelo, ¿verdad? Y es que la Escritura dice en Jeremías 15:11, yo juro, dice el Señor, yo juro que serás feliz el resto de tus días y que en tiempos de aflicción Dios te va a sostener y vas a derrotar a todos tus enemigos. Entonces es una promesa muy preciosa que tenemos que aprender a tomarnos y aferrarnos a ella en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ya te dije, si tienes peticiones de oración, algún testimonio, al final vamos a orar por ellos, ¿verdad? Quiero invitarte para que lo hagamos y también te invito para que compartas esta transmisión. La manera en que estamos haciendo evangelismo ahora es evangelismo virtual. Tú que tienes redes sociales, comparte esta transmisión para que muchos puedan ser bendecidos y edificados. Hermano, yo me sorprendo porque veo que muchas personas de otras nacionalidades, de otros países completamente, están entrando, viendo y enviándome mensajes así por el Messenger. Y a mí me alegra, pues porque quiere decir que la palabra se está moviendo, se está corriendo, ¿verdad? Así es de que yo te invito para que le des share y que compartas esta transmisión. Ok, bueno, quiero hablar el quinto tema en la serie de la obra de Dios. Como decía al principio, muchos no saben lo que es la obra de Dios o piensan que solamente la obra de Dios es pues tener un privilegio, tener un ministerio o un ministerio doma. Eso es solo la obra de Dios, pero la obra de Dios es mucho más que eso, es amplia. Claro, eso es la obra de Dios, hacer la obra de Dios, pero te lo vuelvo a decir, si tú te consagras, si tú tratas de buscar al Señor, si tú te arrepientes de tus pecados y le buscas a Él, si tal vez tenías un carácter demasiado fuerte y el Señor te ha estado ayudando y te arrepientes y te empieza a cambiar, eso también es la obra de Dios. Pero entonces quiero recapitular un poco, ¿verdad? Y recordarte que, por ejemplo, en el aspecto de la obra de Dios, obra viene del griego ergón, ¿verdad? Que como hemos visto en el transcurso de esta serie, ergón significa trabajar, laborar, esfuerzo, ocupación, obra,
acción y hechos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas cosas significa obra. Y si lo aplicamos, entonces sería cómo trabajar para Dios, laborar para Dios, nuestro esfuerzo para Dios, la ocupación que tenemos en Dios, la obra de Dios, las acciones en Dios, nuestros hechos en Dios. Y a la fecha hemos visto que la obra de Dios se debe primero considerar, la obra de Dios se debe declarar, la obra de Dios se debe contar y debemos de meditar en la obra de Dios. Entonces, hoy quiero hablarles la última parte y es algo muy precioso que entonces también tenemos que agregarle a nuestro conjunto de cosas, ¿verdad? 5 cosas que tenemos que hacer en la obra de Dios. Ok, veámosla. Entonces, quiero que me acompañes al Salmo 65, verso 8. Dice, por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Pero yo quiero que veamos este pasaje y que es bien precioso porque dice, los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. A lo que yo le quiero poner el énfasis es a que se deben de temer las obras de Dios. Y como hemos visto, ¿verdad? Las otras 4 cosas, considerar, declarar, contar, meditar, ahora agregamos temer a la obra de Dios. Pero porque sabemos que Dios está haciendo cosas preciosas, maravillosas. Ahora, fíjese que, entonces, si me acompaña, quiero que veamos lo que significa la palabra temor. Temor viene del hebreo yaré. Yaré, y esta palabra, pues obviamente lo que significa es temor, ¿verdad? Que ya es la palabra en sí, pero le agrega también temor reverente. Un temor reverente es aquel que se debe de tener cuando uno reconoce al Señor como su Dios. ¿En qué sentido es un temor reverente? A fallarle a Dios, a ofender a Dios. No tanto un temor de terror, pánico, ¿verdad? Sino que un temor de fallarle al Señor, de no querer hacer cosas que le desagraden a Dios. Ahora, este tipo de temor lo debemos de tener todos los hijos del Señor. Amén. Dice la Biblia que con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Los hombres se apartan de hacer cosas que no le agradan a Él para empezar a hacer cosas que le agradan. Entonces, de alguna manera, este temor reverente o lo que significa, dice, tengan temor reverente a las obras de Dios. Quiere decir de que cuando tú estés desarrollando tu privilegio, cuando tú estés haciendo lo que Dios te ha invitado a hacer, debes hacerlo con temor. Debes saber para quién lo estás haciendo. Debes de tener respeto en lo que haces, en tu servicio a Dios, ¿verdad? Porque se dan los casos de que a veces los que tienen privilegio lo hacen así sin amor. Por ejemplo, tal vez no pasa, pero déjeme que ponga un ejemplo exagerado, ¿verdad? Por ejemplo, en los que les toca estar en la bienvenida, ¿verdad? Y en lugar de dar la bienvenida, hermano, en lugar de tener una sonrisa, tienen una cara de enojados, ¿verdad? Pase, apúrese, ya deje de reírse, pase. No, cuando en realidad nosotros tenemos que tener una actitud amigable, los de bienvenida. Pero ese solamente es un ejemplo, porque puede ser también que cualquier otra cosa no la estemos haciendo con santidad. No lo estemos haciendo en nuestro servicio reverentemente al Señor, sino que lo estamos haciendo de una manera sin respeto. La Escritura dice, maldito el hombre que hace indolentemente la obra de Jehová. Entonces, quiere decir de que sí tenemos que aprender a cómo servirle al Señor en su obra. Ahora, fíjese que esta palabra, temor, en el diccionario de la Real Academia Española, significa recelo de un daño futuro. Fíjese qué interesante el significado que nos da el diccionario, ¿verdad? Porque dice que es como tener preocupación, ¿verdad? Gracias, hijita.
De nada. Gracias. Es como tener preocupación por algo que viene. Fíjese que aquí nosotros vemos entonces que el temor es hacia el futuro, ¿verdad? Pero también el temor puede haber temor por cosas del pasado, ancestros. Esto es bien interesante porque entonces podemos ir viendo de qué manera poder ser libres. Entonces aquí vemos una llave para cuando hay temor y no se sabe por qué. Si no es algo presente, de seguro que es algo en el pasado, ¿verdad? Amén. Porque el temor, según el diccionario normal, dice recelo de un daño futuro. O sea, de que se están preocupando por anticipado, pues. Ahora fíjese que ese es el temor. Puede ser hacia el futuro o hacia el pasado. Ahora la ansiedad es al presente. Es tener temor, hermano, estar afligido, tener ansiedad por las cosas que te rodean, ¿verdad? Entonces, esto es terrible. Y la angustia es hacia el futuro. Cuando tú buscas un diccionario, cuando ves en el diccionario la palabra angustia, es un temor sin causa, pero es más que todo apunta hacia el futuro. ¡Qué impresionante! Entonces, ya sea pasado, presente o futuro, nosotros tenemos que saber cómo depositar nuestra confianza en el Señor para que entonces sea el temor, sea la ansiedad o sea la angustia, la podamos reprender en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Teniendo temor por la obra de Dios. Amén. Ahora, yo sé que hay muchas cosas a las que nosotros debemos de aprender a tener el temor del Señor en nuestro caminar. Pero quiero que veamos algunas en esta noche. Y quiero que me acompañes al Salmo 112, verso número 1. Dice, aleluya, dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleite en sus mandamientos. Fíjese que aquí nos habla de una bienaventuranza. Recuérdese que bienaventurado significa 3 veces dichoso, 3 veces favorecido, 3 veces bendecido en el cuerpo, en el alma y en el espíritu nuestro. Entonces, esto es bien precioso. Pero, ¿por qué viene la bienaventuranza? Por aprender a tener temor del Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es esto, porque debemos de saber que por el temor somos bien bendecidos, bienaventurados. Ahora bien, dice aquí, el que mucho se deleite en sus mandamientos. Aquí, recuérdese de que cuando hablamos de mandamientos, está implícito, ¿verdad? Bien marcado la palabra obediencia. Los mandamientos son para obedecerlos, no para pensar si los quiero obedecer, para pensar si me cae bien, ¿verdad? O para pensar si tal vez lo voy a hacer. No. Un mandamiento es para obedecerlo. Dichosos y bendecidos aquellos que se han ejercitado en la obediencia. De hecho, dice la Escritura que por lo que el Señor padeció, aprendió obediencia. Imagínense, si el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que era sin mancha, sin tacha, sin pecado, hermano, Él aprendió obediencia, no porque fuera desobediente, sino porque Él aprendió obediencia a través del sufrimiento. ¿Cuánto no más nosotros? ¿Cuánto no más nosotros que no somos perfectos? Somos santos, porque así nos llama la Biblia, pero todavía no hemos alcanzado la perfección. La santidad nosotros no la podemos obtener, Dios nos la da. Ahora bien, entonces quiere decir de que para que nosotros, fíjese, para que nosotros podamos alcanzar esta bienaventuranza, tenemos que deleitarnos en los mandamientos. Ya le dije, hay obediencia, pero los mandamientos se obedecen, se escuchan, se reciben, se entienden, se ejecutan. Aunque no todos digan amén, ¿verdad? Amén. Porque mire, el obedecer no es para todos. O más bien dicho, no todos pueden obedecer. Amén. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero en la obediencia hay bendición. Amén. En la obediencia hay
bendición. Entonces aquí, una de las primeras cosas que por lo menos yo quiero traerle acá en este estudio, ¿verdad? Es de que nosotros debemos de aprender a tener ese temor. Bienaventurados, dice, el hombre que teme al Señor. Amén. Ok, acompáñeme a ver este otro, mire. Dice Proverbios capítulo 13 y verso número 13. Mire los números, ¿verdad? Dice, el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Amén. Oh, wow. El que teme el mandamiento será recompensado. Mire, aquí otra vez vemos una de las bendiciones que hay cuando nosotros obedecemos el mandamiento. El que teme el mandamiento será recompensado. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué razón alguien no obedece un mandamiento? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ahora, no teme el mandamiento, por eso no lo obedece. ¿Por qué razón será? Simple y sencillamente aquí vemos, dice, el que desprecia la palabra. Entonces fíjese de que ocurre que hay muchos que desprecian. Y despreciar es algo tan terrible porque es alguien que no le da valor a las cosas que tienen valor, que se merecen valor. Amén. Puede ser de que hay muchos que en lugar de darle valor a lo que realmente tiene, lo están desvalorizando por completo. O que están dándole valor a algo que realmente no tiene. Entonces están equivocados, están confundidos. Entonces, para no despreciar, necesitamos del Espíritu Santo que nos auxilie, que nos ayude a poder, fíjese, a poder darle el valor a las cosas. Por ejemplo, hay muchos, como vimos acerca de los tiempos, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Hay muchos que todavía viven en el pasado, recordando cosas que les puede afectar. Tal vez tú que me estás viendo eres uno de ellos, ¿verdad? Que no puedes avanzar porque todavía recuerdas el pasado. ¿Verdad? Algo que te lastimó, una palabra que te dijeron, se te quedaron viendo mal o feo, o te dolió algo que te dijeron. Y te quedaste atado. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no pudiste olvidar el pasado. Pero cuando nosotros entendemos que si nosotros aprendemos a tener temor del Señor, nos va a ayudar a no despreciar la palabra. Y la palabra nos dice que el Señor ya nos ha limpiado, que el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Que nos renovemos constantemente, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos darle el valor necesario, necesitamos entonces olvidar el pasado. Y esto nos lleva a la carta de los Romanos, capítulo 12 y verso número 1. Y te lo quiero leer acá. Yo no lo puse aquí, pero yo me lo sé, ¿verdad? Dice, el versículo 1 dice, por lo tanto, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Es decir, que entonces debemos de entender lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo lo podemos entender, verdad? Si no ponemos atención a la palabra, porque se está despreciando. Mire, bueno, antes de decirle la otra cosa que le quería decir es de que el verso número 2 dice que entonces no nos adaptemos a este mundo, sino transformémonos mediante la renovación de nuestros pensamientos, dice, para que entonces conozcáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para que realmente no despreciemos, sino aprovechemos las palabras de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Debemos de tener una mente renovada, ¿verdad? ¿Y cómo podemos renovar nuestra mente? Por medio de la palabra, si no se desprecia. Entonces vea cómo todo está en un mismo lugar, nos ayuda, nos bendice, nos edifica, ¿verdad? Por eso debemos de aprovechar cada momento que nosotros tenemos para oír el mensaje de la palabra de Dios. Pero no solo para oír el mensaje, para leer la palabra de Dios, para escudriñarla, para meditar en ella, para aprenderla, para memorizarla, sobre todo para vivirla, ¿verdad? Y si se puede, enseñarla, ¿verdad? Entonces, porque de hecho nosotros con nuestros hechos deberíamos de enseñar la palabra de Dios, deberíamos de enseñar lo que nos ha sido sembrado. Entonces fíjese que conforme nosotros vamos apreciando la palabra del Señor,
por un lado. Vamos recibiendo la palabra del Señor. Estamos teniendo temor del mandamiento. Dice que viene una recompensa. Vaya, déjeme que le ponga qué recompensa viene. La que le dije en Romanos capítulo 12, 1 y 2, que es la transformación de nuestra mente. Ahora bien, ¿por qué le dije la mente? Pude decir muchas cosas, ¿verdad? El alma, el corazón, los sentimientos. Pero ¿por qué le dije la mente? Porque la mente es la que nos pelea muchas veces hacia nuestro pasado, nuestro presente, ¿verdad? No hacia nuestro futuro, sino que hacia nuestro pasado. La mente entonces juega un papel muy importante para que nosotros podamos ser transformados o no, o nos quedemos estancados. Fíjese que cuando hay una persona que no puede salir de ese pensamiento que le está afectando, de ese sentimiento que le está dañando, los cristianos se detienen en su marcha. Entonces empiezan a servirle al Señor a medias. Muchos quizás dejan de congregarse, muchos quizás dejan de orar, de leer la palabra de Dios, o quizás se autojustifican diciendo, no, pero es que por cómo eres tú, o por cómo es aquel, o por lo que me pasó, no, yo ya ni tengo ganas de buscar de Dios. No, eso no tiene que ser así. Nuestra relación con Dios es única. Que tu entorno no defina tu interno. Que el exterior no te defina cómo te vas a sentir tú interiormente. Porque aún el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Tenemos conflictos por afuera, temores por dentro. Fíjese. Pero él decía, yo prosigo a la meta. Hermano, si alguien fue así probado en el mandamiento, si alguien fue probado en los problemas, en las dificultades, fue el apóstol Pablo. Claro, el Señor Jesús, ¿verdad? Pero este hombre llamado Pablo, el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia, decía, tengo conflictos afuera y temores por dentro. Él lo confesaba. Él mismo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de bajeza? Lo que yo quiero hacer para Dios no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer. Fíjese cómo estaba él sujeto a sus miembros, a sus pensamientos. Claro, tuvo que venir el Señor, el Espíritu Santo, a ayudarlo, a limpiarlo. Por eso es de que le dijo el Señor, bueno, en tu debilidad, bástate mi gracia, en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces, no me he salido de lo que estamos hablando acá. Para poder uno vencer entonces cualquier obstáculo, ya sea del desprecio, ¿verdad? O del menosprecio de la palabra, de no prestar atención a la palabra, de no recibirla, tenemos que reconocer nuestra condición y decirle, Señor, necesito de ti, necesito que me auxilies, necesito que me ayudes, porque de lo contrario entonces no vamos nosotros a poder avanzar. Ahora, entonces, te decía que ¿cómo nosotros podíamos salir de todo esto? Renovando nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces conozcamos la voluntad. Esa es la otra parte que te quería decir. Porque entonces, si nosotros apreciamos la palabra, tememos el mandamiento, entonces nos va a dar como resultado que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en las Escrituras nosotros vemos muchas cosas que es la voluntad de Dios. Te voy a decir una nada más. ¿Verdad? La Escritura dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero hacer la voluntad del Señor, tengo que caminar en santidad. Tengo que el buscar consagrarme. Tengo que decidir, más bien dicho, decidir consagrarme para encontrar la santidad. Yo te lo he dicho en otras ocasiones que la consagración es apartarse para Dios. Yo me quiero dedicar al Señor. Sí, pero ¿cómo te dedicas al Señor? Haces un eslogan, dice, hoy me voy a dedicar a Dios. No, la dedicación es todos los días. En tu mente, en tus sentimientos, en tus acciones, en tu caminar, en lo que hablas, dedicado a Dios.
Fíjese de que en el antiguo pacto, cuando alguien se dedicaba a Dios, y no nos hemos apartado de este verso, fíjese, en el antiguo pacto, cuando alguien se dedicaba a Dios, lo ungían, derramaban aceite sobre él y se hacía público. Por ejemplo, los levitas, los sacerdotes, ¿verdad? Moisés unge a Aarón y sus hijos, y Aarón y sus hijos ungen a todos los demás. Entonces, cuando se depositaba el aceite, se vertía el aceite, era figura de que ya había sido apartado, consagrado. Esto es lo que significa la consagración. Haber sido derramado aceite sobre alguien, fue consagrado para Dios, apartado para Dios. Claro está que la unción, fíjese que algo bien tremendo que voy a decir aquí. Porque muchos dicen, es que yo soy el ungido de Jehová y nadie tocará a los ungidos. Y es cierto porque está en la palabra. Pero la unción no lo es todo. Porque puede hacer de que descienda la unción sobre ti y que tú todavía sigas pecando. Como así, pastor, sí, como Sansón. Sansón descendía en él la unción del Espíritu Santo, descendía la unción de Dios. Hermano, y todavía pecaba. Por eso es de que entonces, si tú estás pensando que tú eres un ungido, y gloria a Dios porque eres un ungido, la unción no lo es todo. Tienes que buscar la presencia permanente en tu vida. Claro, si eres ungido, qué bueno, bendición. Yo me siento ungido de parte de Dios, pero yo tengo que seguir buscando del Señor. No puedo yo detenerme. Mire, qué duro lo que voy a decir ahora también. Porque ahorita vamos caminando, vamos en una carrera y nos toca que jalar a algunos, ¿verdad? Del pelo, de las orejas a otros. O empujar a algunos. Pero llega un momento que nosotros tenemos que seguir avanzando. Avanza, avanza, avanza. Es como vamos en una carrera. El apóstol Pablo decía, en una competencia, todos corren porque quieren ganar, pero solo uno gana, solo uno llega a la meta. Dios quiera que todos nos propongamos y lleguemos a la meta, que no haya nada que se interponga. Porque entonces, ¿qué se puede interponer? Despreciar. Fíjese todo lo que ha salido porque uno desprecia la palabra de Dios o el mandamiento, ¿verdad? Bueno, aquí dice la palabra. Ahora, la palabra de Dios, fíjese, que si hay algo tan precioso para nosotros, para ti, amado hermano que nos ves, que te ha bendecido, que te ha ayudado tantas veces, es la palabra del Señor. Entonces, debemos de no solamente oírla y escucharla, sino que atesorarla, ¿verdad? Le dije toda esa lista, pero también hay que atesorarla, es guardar la palabra de Dios, hermano. Y le decía yo de la unción, se me estaba olvidando algo. No quiero cerrar ese pequeño paréntesis para pasar al siguiente verso. Pero fíjese que en referencia a la unción y cómo nosotros podemos mantenernos llenos siempre del Espíritu Santo, es buscándolo a Él, teniendo comunión, como dice el Salmo 133. Fíjese que el Salmo 133, yo sé que usted se lo sabe de memoria. Salmo 133, versos del 1 al 3, dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Aquí me voy a detener un poco. Lo he dicho en otras ocasiones, pero lo quiero volver a enseñar. Juntos y en armonía no es lo mismo. Puede ser que estén viviendo dos en la misma casa, estén en la misma cama, en el mismo cuarto, pero que no estén en armonía, porque una de las partes no quiere estar en armonía. Entonces pueden estar juntos, pero no en armonía. En las congregaciones pueden estar juntos, pero no todos en armonía. Quizás algunos no se hablan o no se llevan. Pero cuando están juntos y en armonía, dice la Escritura, cuán hermoso es, dice, que los hermanos habiten juntos y en armonía, dice. Es como el buen óleo, por eso es que le decía de la unción, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, dice, y baja por sus barbas y corre hasta el borde de sus vestiduras, dice. O sea que se está refiriendo a una unción completa.
permanente. Aleluya. Amén. Dice, porque allí, dice, es donde Jehová envía bendición y vida eterna. ¿En qué momento? Cuando cuando se están juntos y en armonía. Cuando se dan esas dos cosas y se juntan, entonces Jehová, dice, Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Aquí la pregunta sería, ¿por qué a veces no te sientes con bendición? ¿Por qué a veces te sientes triste? Claro, yo no me quiero apartar, hay momentos en que uno se puede sentir triste, pero si uno está viviendo conforme a la palabra, la tristeza puede ser pasajera y entender que Dios nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Pero cuando no hay armonía, cuando aunque se estén juntos, pero cuando no hay armonía, entonces no se disfruta la bendición de Dios. Ok, cierro el paréntesis que hablé, porque entonces aquí todo lo que hablamos fue porque aquel que desprecia la palabra, ay hermano, tanto que tenemos que hablar. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros queremos saber cómo caminar, cómo transitar por nuestra vida cristiana, qué caminos, veredas, qué más carreteras queremos transitar sin equivocarnos, vayámonos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lumbrera y la palabra es una luz que nos va a alumbrar nuestro camino. Esto quiere decir de que para no andar así a ciegas, a tientas, ¿para cuánto nos puede servir la palabra? ¿Cuántas cosas nos puede ayudar la palabra, hermano? Mire, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, sí, gracias, hijita. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Y lo vemos hablando de la palabra, Juan capítulo 14 y verso 21. Dice la escritura, ¿quién es el que me ama? Dice. ¿Quién me ama? Dice. ¿Quién es el que me ama? El que me ama guarda mi palabra, dice. Y mi Padre lo amará y yo lo amaré. Amén. Y me manifestaré a él. Esa es una preciosa promesa que hay en la palabra de Dios. Juan 14, 21, que no se le olvide. Porque la palabra manifestaré es una palabra griega que significa hacerse visible. Sí, me escuchó bien. Hacerse visible. Si nosotros guardamos, si nosotros no despreciamos, si nosotros valoramos, si nosotros practicamos, oímos, vivimos la palabra de Dios, entonces, dice la Escritura, que el Señor Jesús se puede hacer visible a nuestros ojos naturales. Pero si despreciamos la palabra, se va a pagar el precio. ¿Cuál? No ver al Señor. Ay, 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 Dios mío. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Es decir, si nosotros amamos y atesoramos la palabra, algún día lo vamos a ver. Claro, todos lo vamos a ver cuando nos presentemos al Bimá y cuando estemos ahí en la eternidad con Él. Pero el pasaje de Juan 14, 21 me deja a mí ver y entender que el Señor Jesús se puede ver aquí en la tierra, solo amando y perseverando y recibiendo la palabra de Dios. Pero al final, todo este pasaje y todos los pasajes que vimos alrededor de Él, nos lleva a poder decir con certeza que sí nos conviene entonces temer a las obras de Dios, temer a la obra de Dios. ¿Y qué es temer a la obra de Dios? Es no despreciar su palabra. Por eso, cuando esté predicando a alguien, cuando alguien esté enseñando, cuando alguien esté compartiendo un mensaje, presta atención, escucha, no murmures, no digas, que no me cae bien o qué feo está predicando. Puede ser que tal vez no te guste cómo estamos enseñando o tal vez no entiendas lo que estamos enseñando. Pero mejor, oye, sé como los de Berea. Dice que los de Berea eran más nobles, dice, porque ellos recibían la palabra. Fíjese que entonces para no despreciarla, la palabra, tenemos que aprender a ser nobles. Solo un noble puede recibir la palabra.
Claro, dice que ellos recibían la palabra y después la escudriñaban para comparar a ver si lo que se estaba diciendo era verdad o no. Y eso, claro, así tiene que ser. Por eso yo te invito a que tú apuntes los versos que nosotros decimos. Puede ser que tal vez algunas veces se nos van un verso o dos, ¿verdad? Pero es sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, aquí este Proverbios 13:13 está tan lleno de bendición. El que teme el mandamiento será recompensado. Ok, entonces todo esto, te decía, todo esto me lleva a entender que es una decisión personal. Yo decido qué es lo que quiero hacer con lo que he recibido de la palabra de Dios. Yo decido. Entonces, pero yo te invito para que guardes, apuntes y que repases la palabra, que la escudriñes, porque en ella vas a encontrar la bendición, vas a conocer al Señor Jesús. Ok, creo que ya hablamos mucho de y el tiempo pues nos va avanzando, ¿verdad? Entonces, fíjese de que entonces hemos visto que la palabra de Dios se considera, se declara, se debe contar, se debe meditar y debemos de temer la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces no se entiende, muchos no entienden lo que es la obra de Dios. Y entonces cuando no se entiende la obra de Dios hay un problema, porque entonces no se van a poder hacer estas 5 cosas. Porque tal vez si estamos viendo un prodigio, estamos viendo algo que hizo Dios, pero no lo vemos como su obra, entonces no lo vamos a ni a contar, ni a considerar, ni vamos a tener temor, ni vamos a ser agradecidos. Mire, quiero continuar hablando, pero acompáñeme a Eclesiastés capítulo 11 y verso número 5. Dice, como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Por eso es que le decía de que no todos conocen la obra de Dios. A veces muchos piensan que la obra de Dios es solamente tener un ministerio doma, primario, cuando en realidad la obra de Dios es tan amplia. Hemos tenido 5 temas para poder compartir lo que es la obra de Dios. Si no estuviste en los anteriores, pues yo te invito para que visites nuestra página de YouTube y ahí los puedas encontrar y poder verlos todos, repasarlos. Pero entonces aquí el predicador, ¿verdad? Eclesiastés significa el predicador, que era Salomón, ¿verdad? El rey Salomón, dice que es difícil entender, conocer, comprender la obra de Dios. Dice, como no sabes cuál es el camino del viento, así dice la Escritura. Dice que no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, sino que solo lo podemos sentir. De repente estamos así, de repente sentimos el aire que nos pega. O cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta. Qué misterios son esos, ¿verdad? Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Entonces, si no conocemos la obra de Dios, no vamos a poder glorificar lo que Dios hace. Porque entonces hay personas que van a pensar que todo es obra de la casualidad, de la, entre comillas, buena suerte. Ay, es que a mí me tocó, qué buena suerte tuve, que a mí no me pasó nada. Qué buena suerte que yo sí pude hacer. No, todo es obra de Dios. Amén. Todo es obra de Dios. Pastor, pero si yo mismo lo martillé, yo mismo lo hice. Pero los dedos y la mano y los brazos que tienes con lo que lo hiciste es obra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender esta noche y con este último tema? Que le demos la gloria y honra al Señor. Amén. En todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que anhelamos ser. Todo lo que podamos obtener en el Señor, siempre démosle la gloria a Él. Ahora, ¿qué pasa cuando no se le da la gloria a Dios? Eso es terrible. Aquel que le roba la gloria a Dios. Mire, le voy a contar dos cosas. Dice que estaba el rey Herodes, ¿verdad? Hablando un mensaje al pueblo. Y entonces él empezó a hablar y dice que empezó a hablar también tan elocuentemente que el pueblo empezó a decir,
voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y él cuando empezó a escuchar esas alabanzas, las recibió y dijo, wow, voz de Dios, yo soy un Dios, yo soy Dios. Recibió esa gloria y no se la dio al Señor, no se la dio a Dios. Dice que brotaron gusanos de él y se lo comieron vivo. Amén. Ay, 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 hermano, qué cosa más terrible. Por no darle la gloria a Dios. Aquí vemos que el pueblo jugó un papel muy importante. Negativo, ¿verdad? Porque en este tiempo hay mucha idolatría, ¿verdad? La idolatría moderna ya no es con imágenes de metal, madera o bronce, ya espero pues, ¿verdad? Que ya no sean imágenes que se ponen en la pared, que se les prende una veladora. Pues eso ya no. Pero hay idolatría moderna. Ahora los ídolos pueden ser de carne y hueso, hombres, mujeres. Sí, ídolos modernos. Pueden ser ídolos, incluso, hermano, hasta materiales, ¿verdad? Hay personas que cuidan más el carro que a la familia. Y no dejan que nadie se suba al carro con los pies mojados. Hermano. Entonces ese tipo de idolatría es la que está en este tiempo, ¿verdad? Antes habían deidades, antes se les rendía culto a otras deidades. Claro, yo no estoy diciendo que todavía no se hace. Claro que hay lugares donde la idolatría está, pero terrible. Recuérdese que detrás de un ídolo siempre hay un demonio. O sea que a quien le están pidiendo no es a Dios, es a un demonio, porque Dios no necesita intermediarios. El único intermediario se llama Jesucristo y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. De ahí no hay nadie más que pueda mediar entre nosotros y Dios, solamente la persona de Jesucristo. Entonces, el otro ejemplo que le quería poner es el del rey Nabucodonosor. En el Antiguo Testamento dice que Dios le permitió que conquistara grandes territorios, ¿verdad? Aunque era un rey enemigo, era un rey pagano, no era un rey del pueblo de Dios, Dios lo usó como un instrumento para darle una lección a su pueblo Israel. Pero entonces la instrucción de Dios fue al rey: te voy a engrandecer, tu reino va a ser grande, pero no te olvides de darme la gloria a mí. Así le dijo Dios. Claro, entonces él decía, no hay otro Dios como el Dios de Israel, y le daba todo el honor. Pero pasados 12 meses, dice, pasado un año, salió al balcón del rey y empezó a ver su imperio, su reino, y dijo, qué reino el que he formado, qué bárbaro soy. Y vino una voz del cielo que le dijo, te dije que si no le dabas la gloria a Dios, iba a caer una maldición sobre ti. Y dice que se transformó en un animal, en una bestia. Dice que se encorvó, hermano, y comía el monte, el zacate, el pasto. Se bañaba, dice, bajo el rocío de las gotas de rocío. Unas versiones dice que le creció pelo sobre todo como una bestia. Otras dice que le salieron plumas. Hermano, qué cosa más terrible. ¿Por qué? Por no darle la gloria a Dios. Por eso nosotros en todas las cosas, sean pequeñitas o grandes, que Dios nos haya permitido, siempre digamos para la gloria de Dios. Cuando, por ejemplo, a los hermanos que sirven les diga, la hermano, ¿cómo te usó de bonito el Señor? Para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si de repente el Señor te ayudó en tu trabajo y tu jefe te dice, qué buen trabajo, Ramírez. Bueno, no sé qué apellido, solo por decir uno, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Mientras más la gloria se la demos al Señor, más bendición vamos a recibir de Él. Ahora bien, entonces ya para ir cerrando, fíjese, como muchos no conocen la obra de Dios, pero entonces aquí este pasaje que le acabo de leer, dice, tampoco conoces la obra de Dios que hace
todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la obra de Dios? Después de este recorrido de 5 temas. Yo se lo puse aquí en la pantalla. La obra de Dios no hay que entenderla. Ay, pastor, pero entonces, si usted nos dijo cinco temas. Bueno, lo que hay que hacer es recibirla y creerla. Amén. Porque a veces no la entendemos, fíjese. A veces no entendemos cómo trabaja Dios. Y pensamos a veces que Dios no está haciendo bien las cosas. No, es que esto no está, no, esto, no, Dios está trabajando. Mira, quiero decirte algo. Cuando nosotros descansamos, Dios trabaja. Amén. Pero cuando yo, entre comillas, estoy trabajando, entonces Dios descansa. ¿Cómo así, pastor? Explíquemelo. Hay cosas que es necesario que nosotros reposemos en el Señor y dejemos que Dios obre. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo. Yo quisiera ya estar congregado, tener nuestros cultos como los teníamos, alabanza, adoración, hermano, con los niños, las actividades, los jóvenes. Pero ahorita lo que nos toca es entender y reposar qué está haciendo el Señor. Tenemos que, entonces, la obra de Dios tenemos que recibirla y creerla. Pero entonces, aún así, muchos no entienden qué es la obra de Dios. Y por eso es de que yo le decía al principio, en el primer tema que compartimos, le decía que le estoy diciendo el final desde el principio, porque yo le quiero decir realmente entonces qué es la obra de Dios, cuál es el resumen de la obra de Dios. Cuando la Biblia dice la obra de Dios, ¿a qué se refiere? Claro, vimos todo lo que vimos es la obra de Dios. Pero hay una sola cosa, hermano, una sola cosa que la Biblia lo enseña y lo marca y dice, esta es la obra de Dios. Como quien dice, punto y final. Claro, debemos de hacer todas las cosas, pero entonces debemos de recibir y creer la obra de Dios. Entonces, acompáñeme a Juan capítulo 6 y verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Mira, había que ponerle atención a Jesús. Amén. ¿Cuál es la obra de Dios, Señor? Esta es la obra de Dios. 2 puntos, dice. Que creáis en el que Él ha enviado. Aleluya. Amén. Esa es la obra de Dios. Creer en Jesucristo, recibirlo, confesarlo como nuestro Salvador, hermano, amarlo, bendecir su nombre. Esa es la obra de Dios. Amén. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Que no debemos de darle más valor a nada más que el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, el que nos ama, el que nos perdonó, el que nos restaura, hermano, el que por medio de su sangre vamos a regresar al cielo. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí, porque el Señor Jesús lo estaba diciendo. No lo estaba diciendo nadie más. Palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Crean en mí, porque yo soy la obra de Dios. Amén. Ahora entonces, si nosotros creemos en el Señor, que es la obra de Dios, entonces vamos a ser obreros del Señor. ¿Cómo así? Vamos a ser trabajadores de Dios. ¿Cómo así, pastor? Le vamos a seguir, vamos a escuchar sus palabras, sus mensajes, las enseñanzas que nos da por medio de la palabra. Hermano, vamos entonces a querer seguir sus pasos, a conocerlo cada vez más. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la escritura, a través de la oración. Ay, hermano. Entonces, miren, después de este largo recorrido que tuvimos de 5 temas, que le expliqué ya qué cosa es la obra de Dios. El resumen es entonces, Jesucristo es la obra de Dios. Entonces, yo quiero dejarle ahí en la pantalla, así en grande, hijita, un momentito, ¿ok?
el resumen, ¿verdad?, de qué es la obra de Dios. Entonces, la obra de Dios, ¿qué debemos hacer con ella? Considerar, declarar, contar, meditar, temer. También, aunque muchos no sepan cuál es la obra de Dios, la obra de Dios es creer en Jesús. Esa es la obra del Señor. Entonces, amigo, hermano que nos ves, pastor, pero yo ya soy cristiano. Sí, pero aquí yo no estoy hablando para salvación a los cristianos por el momento. Les estoy diciendo creer en Jesús. Es decir, cuando Él te dice a ti, no solamente creer para salvarnos, sino también creer para bendición. Amén. ¿Cómo así, pastor? Sí, el Señor te dice, mira, yo estoy contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. Entonces, esa obra no tenemos que entenderla, tenemos que creerla y recibir que el Señor va a estar siempre con nosotros. Amén. A eso me refiero, a creer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, para los que no son cristianos y que no tienen a Cristo, lo primero que tienen que hacer es creer en Él para salvación. Pero mire, hemos hablado por espacio de 5 temas, pero yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración en este momento. Nosotros aquí y ustedes allá, ¿por qué no dedicamos nuestra vida al Señor y le pedimos que por medio de su palabra Él nos pueda consagrar, nos pueda apartar, nos pueda dedicar para que entonces podamos ser santificados y un día poder ser arrebatados e irnos con Él en las nubes? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque siempre tu palabra llega a tiempo a nuestras vidas. Te suplico, Señor, que tal vez aquellos que habían estado siendo atormentados por el pasado, ya sea por temor, por angustia, por ansiedad, Señor, que venga tu Espíritu Santo y la palabra de Dios traiga paz y tranquilidad a sus corazones, a su alma, a su espíritu, Señor. Y que nos ayudes, Padre, a poder entender qué es hacer la obra de Dios, Señor. Que te podamos creer a ti, que podamos creer en ti, que te podamos amar a ti, Señor Jesús. Yo te pido que veas a tu pueblo, ahí que está congregado virtualmente, Señor. Que cada uno, Señor, aprenda a poner su confianza, su seguridad, su corazón en ti, Jesús. Oh, Prashira Kamaso. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Por favor, mira a cada hombre, mujer, joven, niño, cada familia, Señor, de tu pueblo, Señor. Y que la palabra lleve fruto abundante en cada uno de ellos a tiempo, Señor. Y si fuera necesario, aún fuera de tiempo, y que produzca al 100%, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero entendiste que tienes que creer en Jesús para que haya bendición en ti y en tu familia. Yo te invito para que repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tú vas a empezar a entender qué es la obra de Dios. Y cuando la entiendas, entonces vas a empezar a poner en práctica y como resultado vas a empezar a recibir bendición. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque por la situación que se está viviendo, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi derecha, a mi izquierda, al lado derecho ahí en tu pantalla.
escríbenos, llámanos, búscanos, visita nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestra página web. Ahí tenemos nosotros las colecciones de videos, las predicaciones, las actividades de niños. Tenemos la radio 24 horas también para que tú puedas ser edificado todo el día por medio de música cristiana. Así es de que pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, ¿verdad? Y no me resta más que orar por las peticiones que hayan entrado el día de hoy, ¿verdad? Aquí tenemos algunas peticiones. Vamos a orar por Minerva Ortiz, ¿verdad? Es hermana de nuestra hermana Verónica. Por Rocío López, también allá en Colombia, para que el Señor toque su corazón, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo se le acerque y pueda salvarla, ¿verdad? Por Alexander Pérez, por sanidad también, ¿verdad? Pero mire, también tenemos aquí un testimonio, ¿verdad? Brenda Mejía dice que gracias a Dios todo salió bien en la operación y le da la gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno con ella, ¿verdad? Entonces, vamos a orar entonces por estas peticiones, ¿verdad? Por hermana Minerva, por Rocío López, por Alexander Pérez, ¿verdad? Para que el Señor se siga glorificando y para que todavía Brenda Mejía siga recuperándose y que todavía la gloria del Señor sea mayor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos sobre estas peticiones y te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Sana al que está enfermo, Señor, que venga la salud de parte tuya, sanidad, Señor, sobre sus cuerpos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y creemos que tú has de hacer algo, Señor. Yo te suplico que glorifiques tu nombre en estas personas, Señor, en estas necesidades, Señor. Así tómalas entre tus manos y obra, Señor, con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que no me resta más que invitarte este día viernes a las 7:30 para que tengamos nuestro contacto en nuestro altar familiar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.